Presentación de caso y relación con la guía de la buena prescripción. El presente caso muestra a un paciente masculino de 17 años, estudiante con antecedente de policonsumo de drogas. Consulta de urgencias por un cuadro de una semana de evolución. Este cuadro se caracteriza por presentar fiebre de 38.5 grados centígrados, tos con expectoración mucopurulenta que se vuelve hemoptóica, asociado a un dolor pleurítico en hemitórax derecho, sin antecedentes conocidos. En su evaluación inicial se presenta taquipnéico con 40 respiraciones por minuto, taquicardia sinusal de 144 latidos por minuto e hipotensión. El examen físico presenta una disminución del murmullo pulmonar asociado a crepitaciones en hemitórax derecho. Con estos datos se asocia a un diagnóstico presuntivo de neumonía aguda. Al examen de laboratorio se le realizan los siguientes: hemograma. Asimismo se le realiza una radiografía de tórax. Esta muestra una condensación multifocal, principalmente predomina en el lóbulo superior derecho, y los datos de laboratorio reflejan un cuadro de infección aguda. Por consiguiente, se le realiza y se inicia una antibioterapia. Esta consta de ampicilina, sulbactam de 1 y 0.5 gramos respectivamente cada 6 horas por vía intravenosa. Asimismo se asocia claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas por vía intravenosa. Al igual se agrega oseltamivir de 75 miligramos cada 12 horas por vía oral. Esto debido a una circulación de virus de influenza. Entre las complicaciones que presenta el paciente se encuentra que presenta un deterioro ventilatorio, se asocia a un compromiso de la conciencia, por lo cual requiere ventilación mecánica invasiva. Asimismo, se evidencia el crecimiento de diplococos gram negativos en hemocultivo, descartándose la presencia de virus y gérmenes atípicos. Al hemocultivo se confirma la existencia de Neisseria meningitidis, se realiza una notificación y se envían muestras que confirman la presencia de diplococos del serogrupo W135. El caso presentado se diagnostica una neumonía por Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis es un diplococo gram negativo capsulado, aerobio e inmóvil, asociado a la flora comensal nasofaringea, formando parte de esta en bajo porcentaje de la población. Neisseria meningitidis también está asociado a infecciones extrameningeas como lo son laringitis, artritis, pericarditis y neumonía. Este es el caso de nuestro paciente que presenta una neumonía por Neisseria meningitidis. Ahora, para iniciar nuestra guía de la buena prescripción, como primer paso tenemos que definir el problema. El problema identificado es un paciente con fiebre de 38.5 grados centígrados, presencia de tos, con expectoración que se vuelve hemoptóica, con un dolor pleurítico en el hemitórax derecho. El examen físico presenta disminución del murmullo vesicular con crepitaciones en hemitórax derecho. Al laboratorio
se evidencia cuadro de infección. Asimismo, radiológicamente muestra un relleno alveolar en hemitórax derecho. Como segundo paso, tenemos que establecer nuestros objetivos terapéuticos. En este caso, nos propusimos tres. Principalmente iniciar el tratamiento por cuadro infeccioso de Neisseria meningitidis. Asimismo, es necesario revertir el deterioro ventilatorio y aumentar la presión arterial. Como siguiente paso, tenemos que seleccionar el medicamento P. Para ello se necesita elaborar un inventario farmacológico. En este caso, tomaremos varios grupos de fármacos, los cuales se escriben de la siguiente manera. El grupo de penicilinas, penicilina G, de preparación y depósito benzatínica. El mecanismo de acción es un antibiótico beta-lactámico de acción bactericida que actúa inhibiendo la última etapa en la síntesis de la pared bacteriana. Esto a través de la unión a las proteínas de la pared celular que interfieren en la síntesis, produciendo una lisis celular. Se utiliza para el tratamiento de infección bacteriana leve a moderada, infecciones de vías respiratorias. Entre sus principales efectos adversos podemos encontrar erupciones cutáneas, urticaria, edema, fiebre, eosinofilia, colitis pseudomembranosa, anemia hemolítica, trombocitopenia. Entre los efectos adversos cardiovasculares puede producir un paro cardíaco, hipotensión y taquicardia. Entre sus contraindicaciones es que se pueden producir reacciones de hipersensibilidad. Debe emplearse con precaución en pacientes que presenten o tengan antecedentes de alguna alergia o asma. Puede provocar el aumento en el crecimiento de Clostridium difficile y no se debe administrar por vía intravenosa, ya que puede causar un daño neurovascular. Asimismo, su uso prolongado favorece el crecimiento de microorganismos no susceptibles. Es el caso principalmente de los hongos. Y entre su efectividad y costo se presenta que en Guatemala se tiene un costo de 25 quetzales aproximadamente. Otro de los grupos farmacológicos tomados en cuenta para nuestro inventario son las cefalosporinas de tercera generación. En este caso incluimos a la ceftriaxona, el cual tiene el siguiente mecanismo de acción. Es un bactericida que inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Este proceso se lleva a cabo específicamente por la unión a proteínas ligadas a penicilina. Estas se encuentran localizadas en la pared bacteriana. Una vez unidas a las proteínas específicas, estas pierden su capacidad funcional y la bacteria pierde la capacidad completa para formar la pared, dando como resultado una lisis de la bacteria. La ceftriaxona es muy estable. Entre sus usos es activa frente a bacterias aerobias gram negativas como E. coli, Haemophilus influenza, Klebsiella, Morganella morgani, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Se puede utilizar en infecciones del tracto respiratorio inferior, infecciones de la piel, gonorrea, meningitis. Asimismo se incluye para profilaxis de meningitis. Entre sus efectos adversos principales están náuseas, vómitos, diarrea, estomatitis, broncoespasmo y urticaria.
Entre sus contraindicaciones, la ceftriaxona se debe utilizar con precaución en pacientes con hipersensibilidad a penicilina. Puede provocar una hipersensibilidad cruzada con otros fármacos. Esto puede ser desde un ligero rash hasta una anafilaxia que puede tener un desenlace fatal. Se deben utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de enfermedades digestivas, debido a que estas presentan reacciones adversas asociadas al tratamiento con estos antibióticos y pueden exacerbar la condición. También puede ocasionar superinfecciones por organismos no sensibles. Y la ceftriaxona en Guatemala principalmente tiene un costo de 97 quetzales aproximadamente. Asimismo, en este grupo farmacológico se tiene contemplado la cefotaxima. Tiene un mecanismo similar al de la ceftriaxona, uniéndose a la pared bacteriana a proteínas ligadas a penicilinas. Esto a su vez tiene el resultado de una autólisis bacteriana. Está indicada en las infecciones de vías respiratorias inferiores, exacerbación de bronquitis crónica, neumonía bacteriana, bronquiectasias infectadas y abscesos pulmonares. Asimismo, en septicemia, endocarditis infecciosa, infecciones del sistema nervioso central, como meningitis principalmente. Entre sus contraindicaciones debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad renal o insuficiencia renal, ya que la eliminación se da principalmente por estos mecanismos que involucran los riñones. Pueden causar hipoprotrombinemia, tienen el potencial de causar una hemorragia. Deben utilizarse con precaución en pacientes que presenten coagulopatía preexistente, ya que estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar alguna complicación hemorrágica. Entre su costo o efectividad se encuentra que la cefotaxima inyectable de 1 gramo por un frasco vial puede encontrarse aproximadamente alrededor de 60 quetzales. Otro fármaco relacionado con este inventario es la ampicilina. Tiene un mecanismo en el cual actúa inhibiendo la última etapa en la síntesis de la pared bacteriana, que se une a proteínas específicas. La ampicilina impide que la pared se construya correctamente y en último término ocasiona la lisis de la bacteria y su muerte. Algunos de los microorganismos se han vuelto resistentes a la ampicilina. Por este caso se recomienda realizar un antibiograma antes de instaurar un tratamiento para tener la seguridad de que no se trata de una cepa resistente. De los gérmenes sensibles se mencionan Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, entre otros. La ampicilina está indicada en el tratamiento de infecciones agudas, crónicas o recidivantes producidas por organismos sensibles a ampicilina. Asimismo, infecciones del tracto genitourinario, infecciones de las vías urinarias altas, del tracto respiratorio también, como faringoamigdalitis, bronquitis y neumonías. Está contraindicada en pacientes con alergias conocidas a penicilinas o cefalosporinas. Tiene una incidencia de hipersensibilidad cruzada. Los pacientes con alergia o condiciones en las cuales el paciente presente asma o fiebre del heno, hay una mayor sensibilidad
e incidencia de la hipersensibilidad. Está contraindicada en pacientes con infecciones virales o leucemia linfática, ya que estos pueden desarrollar rash, y también se ha evidenciado mayor incidencia de esta reacción. El costo de la ampicilina en Guatemala se encuentra aproximadamente entre 160 quetzales. Otro de los fármacos o grupos farmacológicos es el de los macrólidos, como lo es la claritromicina. Entre su mecanismo de acción tenemos que ejerce una acción antibacteriana al interferir en la síntesis de proteínas. En las bacterias que son sensibles, se liga a la subunidad 50S ribosomal. Está indicada en el tratamiento de infecciones por microorganismos sensibles, en infecciones del tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior, bronquitis aguda y neumonías bacterianas, entre otros tejidos como la piel y tejidos blandos, úlcera gástrica y duodenal que se asocia a Helicobacter pylori. Entre sus contraindicaciones puede producir una hipersensibilidad, también relacionado con algún otro antibiótico macrólido, como es terfenadina, disopiramida y quinidina. Esta asociación a diferentes fármacos puede aumentar el riesgo de una prolongación del intervalo QT y una probabilidad de provocar arritmias cardíacas, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. La claritromicina tiene un costo en Guatemala de aproximadamente 180 quetzales. Otro grupo farmacológico es el grupo de fluoroquinolona, el fármaco ciprofloxacina. Su mecanismo de acción se debe a una inhibición en la topoisomerasa 4 y adeneginasa bacterianas que alteran el ADN, facilitando el desenrollado de las cadenas. Inhiben al menos 12 subunidades del ADN girasa, impidiendo replicación y transcripción del ADN bacteriano. Asimismo, muestra un efecto post-antibiótico, que los gérmenes no pueden reiniciar su crecimiento posterior. Entre sus efectos adversos se encuentran náuseas, diarrea, vómitos, reacciones en lugar de la perfusión como dolor, eritema, erupción cutánea. Se produce o se utiliza en tratamiento y profilaxis de infecciones en pacientes con neutropenia, también en profilaxis de infecciones invasivas por Neisseria meningitidis en niños y adolescentes. Entre sus contraindicaciones es que no debe utilizarse en pacientes con hipersensibilidad a quinolonas, ya que pueden producir artropatías, asociándose a ruptura de estructuras tendinosas. Deben utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad del sistema nervioso central o enfermedades cerebrovasculares, ya que estos pueden ser un factor en desarrollar convulsiones. Debe utilizarse también con precaución en pacientes con disfunción renal y debe tener un cuidado en la administración de pacientes con deshidratación, ya que puede producir cristaluria, ya que el fármaco puede concentrarse en las vías urinarias. Entre su costo se encuentra aproximadamente 365. Seleccionando el inventario farmacológico debemos, como paso siguiente, seleccionar el medicamento P que se acople a las condiciones y al diagnóstico del paciente. En este caso elegí ceftriaxona, de presentación en ampolla inyectable por vía intravenosa, debido a que presenta
características que lo hacen factible para su administración. Se debe inyectar 2 gramos por día en un lapso de 30 minutos. El tratamiento será por un tiempo indefinido, ya que el paciente se encuentra hospitalizado debido a las complicaciones que presenta. Tenemos aquí la prescripción médica, el tratamiento farmacológico. Se fracciona un frasco ampolla inyectable, 2 gramos al día. Se debe administrar en aproximadamente un lapso de 30 minutos. Tratamiento antes mencionado por tiempo indefinido, ya que el paciente se encuentra hospitalizado. Se administra para tratar la infección bacteriana por el agente de Neisseria meningitidis que provoca el cuadro infeccioso de neumonía. Posterior a ello, se debe dar la información sobre el diagnóstico del paciente, darle la información, instrucciones del medicamento, cómo debe administrarlo, cuáles son sus efectos adversos. Asimismo, debido a que presenta pocos efectos adversos, elegí este medicamento. Asimismo, por las características que tiene, que puede penetrar con facilidad la barrera hematoencefálica y concentrarse en el líquido cefalorraquídeo. Es un fármaco de elección para este tipo de microorganismos susceptibles, ya que los combate y puede tener una mejoría el paciente. Posterior se debe realizar una supervisión, establecer si el tratamiento es efectivo o si necesita algún cambio. En este caso esperaremos y veremos la evolución del paciente. Muchas gracias.